Sabemos exactamente qué es lo que los atrae. Y nosotros... bueno, los atraemos intencionalmente. Con este video vas a salir de unas cuantas dudas, pero no garantizo que no se generen nuevas preguntas. El hecho es que vos en tu casa querías que alguien con experiencias de primera mano con el fenómeno hable sin tapujos de lo que ha vivido en el contexto de la desclasificación OVNI de los Estados Unidos. Sí, lo venís pidiendo hace tiempo y en las últimas semanas ese deseo se ha cumplido. Obviamente todo esto vino aparejado con polémica y a propósito he dejado pasar un poco el tiempo para que las cosas se asienten y podamos tratar este tema que presenta un panorama complejo e intrigante. Como sabes bien, Jake Barber es un piloto retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que en las últimas semanas ha salido al público junto con su equipo en los Estados Unidos para decir que formaron parte de los equipos secretos de recuperación de objetos voladores no identificados caídos, o debería decir derribados. Lo que pasa acá, y es algo que destaca mucho, es que según Jake Barber, su equipo y ahora muchas otras personas, existe un programa secreto que se ha dedicado a bajar ovnis del cielo durante décadas. Y en medio de todo eso, este hombre dice haber conectado con una diosa que lo motiva a seguir adelante. Claro, suena muy extraño, pero es parte del terreno pantanoso que tenemos que atravesar ahora mismo. Así que en este video vamos a hablar de objetos voladores no identificados, extraterrestres, diosas madres, poderes psíquicos, sí, de todo un poco. Bienvenido a La Señal Light. Ahora que tenemos dos entrevistas completas con Jake Barber, vamos a separar esto en secciones porque la cantidad de información es muchísima. Es más, este es el primer video de una serie que le vamos a dedicar a toda esta historia. Jake Barber nació en una familia disfuncional que terminó por, tener a sus padres separados. Sin embargo, estaban allí sus abuelos. Uno había sido un alto rango de la Marina y el otro había sido un alto rango del Ejército. Así que el mayor modelo que tuvo y también apoyo fueron estos dos hombres que significaron un verdadero pilar para su infancia, adolescencia y luego sí también la vida adulta. Y atención con esto porque siempre preguntándonos quién es, de joven participó en un programa llamado The Gate, La Puerta, enfocado a chicos con capacidades altas o superdotados. Y lo que es muy interesante por lo que termina siendo Barber de su vida es que ese programa The Gate estaba orquestado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Barber también habla de una formación en artes y en música, lo que no es menor en este contexto y también propiciado todo esto por uno de los abuelos. Y sí, el tema es que se metía en muchos problemas cuando era jovencito, lo que le valió una expulsión en el último año. Promediando la mitad de año, tuvo una pelea con un compañero del equipo de waterpolo y lo echaron. Así que de buenas a primeras los abuelos, que si bien lo tenían cerquita, lo miraban un poco para ver qué iba a hacer de su vida, se reunieron con él y lo llevaron derecho a buscar datos para enlistarse en las fuerzas. Y así terminó en la Fuerza Aérea. Él trabajó, por ejemplo, como mecánico en la base aeroespacial Pope y de hecho estudió dentro de la Fuerza Aérea para tener ese cargo. Ahora, ¿trabajaba realmente de eso? Sí, trabajaba realmente de mecánico, pero era todo una fachada porque bien al principio de su capacitación se habían acercado de las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea para captarlo, lo habían reclutado y claro, ese trabajo, podríamos decir diurno como mecánico, servía como tapadera, como fachada para sus actividades con las fuerzas especiales. Tuvo entrenamiento en supervivencia, paracaidismo, armas, buceo, pilotaje, idioma español, emprendimientos comerciales y hasta para operar como paramédico. Y a eso sumale su premio por la gran puntería que tenía con armas pequeñas. Raro para un mecánico, ¿no? Todo esto lo convirtió en lo que se conoce como un operador nivel 1, que es comparable con las fuerzas Delta o con los boinas verdes, aunque él dice que no hay ninguna prueba al respecto. Lo entrenaron y le dieron las más altas autorizaciones de seguridad en muchas ocasiones y hasta tuvo
una de las más importantes de la OTAN, que eso lo consigue muy poca gente. Como dato final sobre quién es Jake Barber, bueno, nunca vio un ovni ni tuvo una experiencia extraordinaria en su juventud o en su infancia. La historia que vas a conocer hoy, si no la escuchaste ya, comienza en el año 2001. Haciendo la historia bien cortita, Jake Barber dice que los extraterrestres existen 100%, también que existen naves espaciales o de viajes interdimensionales y que todo esto tenía que ver con su trabajo, que era transportar estos aparatos cuando caían a tierra de un punto A a un punto B. Entonces estás diciendo que sabes, de hecho, que hay alienígenas. Sí, 100%. Que hay naves alienígenas. Sí, 100%. ¿Has estado involucrado en la recuperación de esas naves extraterrestres? Bueno, Ross, sí. Como te mostré antes con los antecedentes, quién es Jake Barber, tenemos que ser precisos, y es que es un altamente entrenado agente de contrainteligencia. O sea, lo que muchos llamarían spook o un espectro. Sí, uno de esos tipos que son capaces de meterse en tu comunidad, en tu negocio, en tu grupo de actividades, hacer lo que tiene que hacer, cumplir con su misión y desaparecer sin dejar ni una sola huella en la arena. ¿Eres una fachada? Sí, soy una fachada. Sí, obviamente trabajaste en contrainteligencia. Eres un operativo de inteligencia entrenado. ¿Estás en algún tipo de operación de desinformación o propaganda? No, voy a decir que no y te voy a decir que no te estoy mintiendo, pero desafortunadamente no hay manera de que pueda convencerte, si eso es en lo que estás pensando. Muchas personas que están viendo esto pensarán, bueno, nunca puedes confiar en un espectro. Obviamente hay cosas que suceden dentro de otras cosas. Y esto es parte de alguna operación oficial. No, no es así. Y otra vez, no voy a ser capaz de hacerte creer eso. Pero lo que puedo invitarte a hacer, voy a parafrasear el libro de Mateo. Nos vas a conocer por nuestros frutos. Por eso me gustaría invitarte a que te quedes sintonizado y mires lo que nuestro nuevo proyecto está a punto de hacer. Así que prepárate para deslumbrarte. Así que estás proponiendo, eres parte de un equipo que está proponiendo hacer recuperaciones privadas de tecnología alienígena. ¿Sí? Sí. Te cuento que News Nation está demasiado quisquilloso con el tema de los videos de la entrevista, por eso estás viendo imágenes fijas de Barber y de Coulthard cuando estoy pasando los audios del doblaje al español, porque si no, literalmente como otros videos, este video me lo van a bajar. Así que tené paciencia con eso porque la información es tremendamente importante. Pero bueno, sí, Barber dice que el objetivo de su equipo, que el sitio te lo dejo aquí y también en el primer comentario, se llama Skywatchers. Bueno, el objetivo de este equipo que ha formado es lograr hacer recuperaciones de ovnis privadas. O sea, lo mismo que hizo para el gobierno, pero sin ataduras de confidencialidad con su equipo, con su gente y, claro, capaz de compartir esto con todo el mundo. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a ver si lo hacen, si lo logran. Estoy entusiasmado para ir hacia adelante con esta nueva aventura, porque hemos creado nuestra propia autonomía y vamos a salir a buscarlos y tenemos nuestro presupuesto y estamos operando, trabajamos de manera público-privada y espero poder responder todas estas preguntas. Si todo sale bien, bueno, voy a tratar de no dar una fecha, pero dentro de la primera mitad de 2025 esperamos hacer una demostración e invitar a miembros clave del público y de algunas instituciones para demostrar todo esto y quizás incluso consigamos que algo aterrice. Podemos hacerlo legalmente en coordinación con nuestros socios gubernamentales. Es algo que tenemos que hacer, no podemos simplemente hacernos los rebeldes y hacerlo sin ellos. Tienen que estar involucrados, pero es probable que tengamos la oportunidad de hacer todo esto y eso va a responder muchas preguntas. Eso sería una locura. Mira, el cielo no está clasificado, tu conciencia no puede ser tachada, así que la idea es salir y empiecen a buscar en el cielo y también adentro. Jake Barber vio un objeto blanco con forma de huevo y luego vio otro con forma de disco volador segmentado en 8 partes al que con su equipo llaman bellota.
También cuenta que llegó a trabajar en The Range o el campo de pruebas, un lugar muy específico en el desierto de California, a donde terminó accediendo por unos amigos en la Fuerza Aérea que le hicieron el favor de darle esas responsabilidades. Y claro, eso es importante porque es en ese lugar donde va a terminar teniendo experiencias con entidades no humanas. Esos amigos le dieron acceso a él y a su equipo para realizar operaciones de transporte en ese lugar, trabajando casi todo el tiempo con desarrollos de armas avanzadas de microondas. Sin embargo, Jake Barber estaba viendo otras cosas mucho menos explicables, como objetos que salían de la ladera de una montaña, atravesando la tierra misma, o que pasaban directamente a través del pico de una montaña. Mira, escúchalo. Puedo decirte que nuestra tecnología, y por nuestra me refiero a cualquier cosa que se encuentre dentro del inventario del gobierno de los Estados Unidos y sus socios privados, es bastante espectacular. Hay algunas cosas interesantes, y desde el punto de vista de un observador en el suelo, es difícil decir exactamente lo que está sucediendo. Las cosas entran y salen de la vista, desaparecen por un momento, reaparecen, las cosas parecen moverse muy rápidamente, pueden cambiar de forma, de color. Una de esas cosas que te haría levantar una ceja en cuanto a características transmedio serían las cosas que salen del suelo, como saliendo de la tierra, de una cresta de una montaña, u objetos que podrían pasar a través. O sea, objetos que salían de la cresta. Sí, que salían de la cresta, sí. Bueno, eso es claramente tecnología que ciertamente no se conoce. Bueno, esa es la comprensión visual de lo que estás viendo. ¿Y eso era tecnología humana? Simplemente no lo sabes. No, simplemente no lo sé. Sobre eso no lo sé. De todos modos, Barber dice en la entrevista que el 90-95% del tiempo estaban recuperando objetos normales, quizás alguno experimental, pero que ni siquiera estaban clasificados. Ahora, ese 10 o 5% restante sí lidiaban con aparatos de tecnología humana muy avanzada y de vez en cuando con objetos de origen no humano o extraterrestre. La primera experiencia de la que voy a hablar es de cuando recuperamos un huevo. Y lo llamamos el huevo porque eso es lo que era. Era como un huevo blanco gigante. La noche en la que sucedió no esperábamos nada. Tampoco me informaron sobre un huevo. Cuando pasó fue una sorpresa para todos y puedo decirte que no solamente dentro de mi estructura de liderazgo, que bueno, es preocupante cuando ellos se sorprenden, pero también todos alrededor mío en mi equipo. Bueno, cuando esto pasó, tuvimos que cambiar todos nuestros protocolos de comunicación. También se alteró nuestro protocolo de seguridad. Y era obvio para todos que estábamos lidiando con algo extraordinario. Mi trabajo esa noche era de piloto de helicóptero, no estaba en el suelo. Y fui llamado para transportar ese huevo, con una larga línea y lo que llamamos carga externa. Es una línea larga de unos 150 pies, a veces 200 pies, lo que hace que la carga cuelgue debajo del helicóptero. Y tenemos allí un gancho remoto y ese gancho lo que hace es estar conectado al hardware que asegura la carga. Y lo que hacemos es volar con esa carga hasta el punto de entrega. Y de allí eso va a donde tenga que ir en un transporte seguro. ¿Tú pudiste ver este huevo? Sí, lo vi, 100%. ¿Cómo lucía? Probablemente de unos 6 metros más o menos. Sabes, desde mi punto de vista, con una posibilidad de error de un 10%. Sabes, estaba a unos 45 metros de distancia. La linga tenía 45 metros. Me puse sobre él, lo enganché. ¿6 metros de longitud? Sí, 6 metros de longitud. Era como esférico, pero con un poco de asimetría tridimensional. Era de un color blanco perlado. No sé si estaba mojado o había humedad, pero no era blanco mate. Era un blanco perlado. Era de noche en ese momento y acababa de anochecer y estaba oscuro. Yo estaba volando con las gafas de visión nocturna, pero había suficiente iluminación lunar como para verlo con mis propios ojos. ¿Podías verlo con tus ojos? Sí, pude verlo, levanté mis gafas y lo vi y me puse las gafas otra vez. Y lo aseguraron básicamente con unas redes. ¿Lo aseguraron con redes y alguien lo había envuelto? ¿Alguien en tu equipo? Sí, alguien en el equipo lo había envuelto.
¿Y lo tocaron mientras lo envolvían? El equipo allí debe haberlo tocado. ¿Y experimentaron algún efecto? No que yo sepa, pero tampoco hablé mucho con ellos. Era un trabajo compartimentado con esteroides esa noche, así que no pude informarme con el equipo en tierra. Hay 2 muchachos del equipo en tierra con los que he hablado desde entonces, pero muchos de los detalles de la experiencia de cada uno, ya sabes, no se ha compartido. ¿Puedes dar algún otro detalle? ¿El peso? ¿Había algún símbolo? No, era suave, no tenía soldaduras, no tenía símbolos. Y puedo decirles que pesaba menos de 2 toneladas, porque esa era la capacidad de mi helicóptero. Y te preguntarás, con todo lo que dice saber Barber, ¿hay mucha gente que sepa sobre esto en el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, aparentemente no, y hasta el día de la recuperación, o los días de las recuperaciones de estos objetos, sucedía que sus propios superiores no estaban al tanto de lo que iba a suceder. Así que la sorpresa el día de la recuperación fue mayúscula, porque además nadie esperaba eso, un aparato de, sí, aparente origen no humano. Ahora, ¿cómo sabe este hombre que lo que había recuperado era de origen no humano? Bueno, aparentemente altos cargos de la UAPTF, que fue la oficina que se organizó para la investigación de los objetos voladores no identificados en el Pentágono antes de la AARO, que es la que existe ahora. Bueno, aparentemente altos rangos de la UAPTF le confirmaron que ese huevo que había transportado era exactamente algo extraterrestre o de origen extraño, foráneo. Incluso le aclararon que estos aparatos no solamente se pueden encontrar en la atmósfera, sino que también son hallables en los océanos, volando muy alto o hasta incluso en el espacio. Y para todos los que se rieron bastante del tema del huevo y hasta lo compararon con Mork y Mindy, con la serie de los 70 creo que era, bueno, resulta que habían apodado a estas cosas los Nanus, porque justamente les hacían recordar a la nave de Mork cuando llega de Ork. Nanu. Pero ese vehículo no es lo único que recuperó Jake Barber. Como ya sabes, o por lo menos te habrás enterado, también recuperó otro con una forma bastante clásica de platillo, aunque segmentado en 8 partes. Y la experiencia con eso, ahí sí lo terminó de dar vuelta completamente. Él llega, lo levanta y allí comienza una travesía que, según él, lo trae hasta el día de hoy, por consejo de algo más, sí, a tomar la decisión de hablar de todo este tema. Esa noche me dieron el tamaño y las dimensiones, y luego me dijeron que no había gente a bordo, pero tenía un anuncio de materiales biológicos, o sea, materiales biológicos peligrosos. Así que pensé, ok, alguien se estrelló, está muerto, bueno. Así que me estoy acercando a esta nave. ¿Qué tan grande era la nave? Bueno, no era tan grande, quizás unos 6 u 8 metros, pero era un disco quizás del tamaño de esta losa de hormigón. Y esto era de un color gris oscuro, como un gris mate oscuro o color negro. Estaba recibiendo muy pocas lecturas de luz, solamente el reflejo en los ángulos rectos de las secciones, también en la intersección entre la parte central y algo de las estructuras que existían en esos paneles. Y aún así, no había nada en esto inherentemente extraño. Podía ser una de nuestras naves. ¿Y dónde sucede esto? En el desierto de California. Y mientras estoy volando y me acerco a esta nave, bueno. But as I'm flying and I get closer to this craft, primero que nada, estaba todo muy silencioso. Y cuando digo silencioso, estaba silencioso en las radios, en aquel momento. Pero mi mente no estaba tranquila. Comencé a tener esta experiencia muy emocional. Ya es como, no puedo explicarlo bien, es como cuando sientes que estás a punto de vomitar, pero no estás seguro. Y dices, ¿voy a vomitar? No, estoy bien. Y luego dices, no, sí va a suceder. Era algo así, pero sin náuseas. Era una cuestión emocional, una escalada que comenzó en mi interior, que parecía avanzar completamente. Y cuanto más me acercaba al objeto, más emocional me ponía. ¿Era algo triste o siniestro? ¿O cómo lo describirías?
Era hermoso. Era una sensación hermosa. Pero demonios, era tan extraño. Es como ese acorde menor. Es como esa belleza triste. Era como música triste. Era hermoso, pero había una tristeza. ¿Era tu sentimiento? ¿De repente estabas sufriendo un colapso mental en el trabajo? No, sentí algo conectado conmigo. Sentí como si algo se hubiera sintonizado conmigo y con mi alma. Y como si me estuviera proporcionando una especie de guía sobre qué hacer y cuán profundo era lo que estaba haciendo. Y fue tan abrumador que comencé a llorar. Y esto me confundió porque ¿por qué estaba llorando al mismo tiempo? Así que pensé, ¿aborto la misión o lo hago? Así que hice lo mejor que pude para enfocarme en mis tareas particulares al hacer este tipo de trabajo. Y conseguí enganchar la carga y comencé a volar. Y una vez que estuvimos solo yo y este objeto, entre el lugar de recogida y de entrega, estaba a unas 20 millas de distancia. Bueno, sentí como si algo estuviera adentro de mí. Sentí como si estuviera poseído por el espíritu más hermoso que jamás me haya poseído. ¿Era amoroso? Era amoroso, pero había una sensación de tristeza al mismo tiempo. Y ¿habías tenido una experiencia así alguna vez? No, era una energía muy femenina, te digo eso con seguridad. Sentí como el espíritu de Dios, pero en ningún sentido masculino. Era otra vez como la sensación de mi madre y mi hija y belleza. Y no era como un alma, era como una frecuencia con la que estaba conectado. Y lo que sea que haya sido esa fuerza, desde aquella noche ha permanecido conmigo. Y por loco que suene, es lo que me está guiando ahora. Y es lo que está proveyéndome de protección. Yo pienso que lo que fue más perturbador para mí es que soy alguien que se siente orgulloso de sentirse bien en el caos. Nunca había tenido alguna cosa tratando de meterse conmigo mientras volaba de noche. He estado en situaciones de vida y muerte, de intensidad y de ansiedad, pero estoy bien con eso. Pero esto me bloqueó, me arruinó. Ahora, esto es técnicamente nuevo, porque si te quedaste con la entrevista original de News Nation, toda editada y recortada, habían sacado la parte en la que él habla de esta sensación de que ese objeto era su madre, o también, ¿por qué no?, su hija, que había una esencia, una inteligencia, una conciencia femenina, maternal en todo eso. Algunos podrán decir que es la señora, ustedes me comprenderán, pero en realidad tiene muchos nombres e interpretaciones, aunque hoy no estamos acá para interpretaciones, sino que estamos para conocer la historia, lo básico como para que tengas este video, para revisarlo y entender quién es Jake Barber, qué vio y qué es lo que dice, y a partir de allí, sí, comenzar a trabajar en la interpretación de todo esto de una manera bastante más profunda. Yo te estoy resumiendo mucho la historia como para que quede todo bien en claro y conciso. Hay mucho más por contar, obviamente, y lo vamos a desarrollar. Pero presta atención porque esto es lo que sucede cuando tiene que entregar este objeto octogonal. Sabes, uno lleva mucha responsabilidad como piloto. Y en este proceso he pasado de ser una persona muy pragmática y con una tremenda cantidad de responsabilidad en el trabajo de día a día, en esta dimensión, a un lugar donde he tenido que tomar en cuenta e incorporar cosas que son básicamente metafísicas. Y he tenido que encontrar un balance entre las dos. Todo mientras al mismo tiempo mantenía la confianza de que podía hacer mi trabajo muy pragmático. Así que eso fue algo bastante nuevo para mí aquella noche. Lo último que quería hacer era regresar y decirle a mi equipo que casi había tenido que tirar la carga porque había conectado con una diosa que me estaba haciendo llorar. Estaba conectado con una diosa que me hizo llorar. Sí, esas son las palabras de Jake Barber, lo que nos lleva al siguiente segmento de este video. Ahora quiero que recuerdes lo que vemos al principio, quién es Jake Barber y sobre todo su infancia
y adolescencia. Cómo sus abuelos lo metieron en programas de arte y de música, cómo terminó participando de ese programa de la Fuerza Aérea para encontrar niños con mentes brillantes, apodado The Gate. O sea, de hecho, a Barber lo testearon para ver si tenía capacidades psíquicas. No fue reclutado para el programa de los Psionics, pero terminó encontrándose con ellos más tarde en su trabajo. Este hombre piensa que eso bien puede no haber sido del todo casual. Y si te estás preguntando qué son los Psionics, bueno, básicamente son psíquicos. O sea, personas con capacidades psíquicas entrenadas para trabajar con sus conciencias sobre aparatos tecnológicos. Y sí, más que específicamente con ovnis o UAPs, pero él lo explica mejor que yo. Un psionic es una persona. Es alguien con predisposición para lo astral, temporal, podrías decir, habilidades y sensibilidades. ¿Cuándo descubriste que se usaban psíquicos en el programa? En el programa había ciertamente un deseo de explorar la idea de que tal vez se pudiera convocar a los UAP, comunicarse con ellos o controlarlos y persuadirlos para que aterrizaran, todo mediante el despliegue de personas con habilidades psíquicas. ¿Y viste eso suceder? Sí, lo vi. Cuando un operador psíquico interactúa con esa tecnología, ¿cómo lo hace? Usando su mente. Hacen algo así como una meditación. Realmente son personas que pueden establecer una conexión mental y espiritual con una tecnología. Sí, 100%. Sabemos exactamente qué es lo que los atrae. Y nosotros, bueno, los atraemos intencionalmente. Y cuando digo nosotros, bueno, me refiero a cualquiera que ande por allí afuera jugando con este tipo de cosas porque todos saben que se sienten atraídos por algunas cosas. Y si esa noche fue intencional o trataron de atraerlo, no lo sé. Pero puedo decirte que esa noche había otro equipo presente y ellos se encargan del componente de lo que podrías llamar la invocación y también de la recopilación de datos. La intención de ese equipo, generalmente, o digamos que se puede asociar con la invocación o conseguir que un UAP o una nave no humana se presente. Analizando la historia de los Psionics, uno pensaría que ellos se están conectando con otro ser inteligente, y por lo tanto, en la manera en que vemos la realidad, estos aparatos tendrían que tener algún tripulante biológico. Sin embargo, si le hacemos caso a lo que decía David Grush frente al Congreso en el año 2023 y a lo que acaba de comentar Jake Barber en el programa de Jesse Michaels, la realidad puede ser quizás un poco más compleja. Presta mucha atención. Te voy a dar una información que la gente puede haber entendido de todo lo que ha salido en los últimos años. Y esto va a ayudar, y no sé si es la respuesta que todo el mundo quiere, pero, ¿sabes? Hay una razón por la que utilizamos el término biológicos, restos biológicos. Y hay una razón por la cual David Grush se aferró a esa frase. Y eso es porque los restos biológicos no significan necesariamente seres conscientes o criaturas conscientes. Podría ser algo así como un dron que llega de otro lado, como lo que hacemos nosotros. Tenemos nuestros drones, los enviamos por allí, como la sonda Voyager, lo hemos hecho. El gobierno ha tenido muchos programas, como los rovers de Marte. Así que los restos biológicos podrían ser algo así como drones de tejido blando. Parte de la carga biológica que viene con estas naves no es consciente. La conciencia en sí misma es la manera de interactuar y pilotar estas naves. Lo que es irónico, porque por primera vez las criaturas biológicas dentro no están conscientes, pero la nave sí lo está. Como introducción para los Psionics me parece que está bastante bien. Hay mucho más para hablar con respecto a esto, hay mucho más para reportar, hay mucho más para desgranar, pero lo vamos a hacer en otro video, porque si no este va a ser larguísimo y se va a perder la base, que es conocer la historia de Jake Barber. Antes del final de este video sobre Jake Barber quiero dejarte una pregunta clave y es:
¿Por qué ahora y por qué Jake Barber? Esto lo vamos a desarrollar en otro video que estoy preparando que me parece que es muy interesante, que voy a titular La Era de la Desclasificación. Y es que me parece que Barber está en una posición ideal para abrir una avenida, ya no solamente un camino, una avenida de desclasificación. Mira, presta atención, Jake Barber está en una posición tremendamente especial en todo esto. Y uno, claro, se tiene que preguntar, ¿por qué ahora? ¿No? Esa es la clave, ¿por qué ahora? ¿Por qué Jake Barber? Y otra pregunta que hay que hacerse, ¿por qué de pronto Jake Barber puede hablar de todo esto de manera bastante libre, sin que lo estén amenazando, aparentemente, hasta organizar reuniones con científicos para ver si pueden de alguna manera hacer descender estos aparatos y conseguir pruebas físicas para mostrar al público que no estén clasificadas? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la clave en todo esto? Bueno, Barber está en una posición muy especial. Es como que se posiciona en medio de varios grupos que están en pugna y que podríamos nombrar como el grupo que quiere la desclasificación y que está conformado por básicamente los de siempre: Hal Purov, Bigelow, Mellon, y luego también tenemos allí, por supuesto, a Luis Elizondo, Jim Semivan y a Gary Nolan, que trabaja directamente con Jake Barber. Por el otro lado tenemos otro grupo, que es el que quiere la desclasificación, pero desde el lado civil, podríamos decir, el lado más civil de las cosas, que es el de Steven Greer, que además también vienen desarrollando este protocolo de contacto hace un par de décadas. Bueno, Steven Greer también trabaja con Jake Barber y está, digamos que, defendiendo la salida a la luz de este informante. Es más, Barber mismo defiende a Steven Greer. Y entre Nolan y Greer, entre los grupos de Nolan y Greer, digamos que son casi que enemigos acérrimos. No se pueden ver técnicamente, sin embargo Jake Barber los une. Pero por otro lado tenemos a un Jake Barber que uno podría preguntarse, ¿y cómo puede ser que las agencias no estén haciendo nada para callarlo? Bueno, supongo que habrá alguno tratando de hacer que se silencie la historia de Barber, pero es verdad también que el mismo denunciante, el mismo informante ha dicho que trabaja con algunas agencias de los Estados Unidos que lo están apoyando en este emprendimiento privado. ¿Para qué? Para lograr hacer descender objetos voladores no identificados, tomarlos o bien interactuar con ellos y lograr pruebas duras que lleven a la desclasificación en como mucho 12 meses, en un año. Ok, todo esto está pasando al mismo tiempo, pero además hay otro grupo que siempre está en pugna y que está adentro del gobierno de los Estados Unidos, que es el grupo de los extremistas religiosos. Bueno, Barber también de alguna manera envía una señal al grupo de extremistas religiosos diciendo: no, lo que pasa es que yo tuve un contacto, casi que me poseyó una energía femenina que era como mi madre o mi hija, y podría haber sido Dios, pero en una versión femenina. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, estamos hablando de la señora, estamos hablando de la Virgen, estamos hablando de cosas que obviamente al grupo más religioso, más extremista, también dentro del gobierno de los Estados Unidos, le tiene que servir como una señal de que con Barber está todo bien. Entonces, ojo, que nada de esto sucedería si no hubiera una intención política detrás. Aparentemente, lo que leo yo desde Argentina, que puedo estar muy equivocado, es que hay una intención política detrás de dejarlo correr a Barber para que allane el camino, para que luego, en algún momento, el presidente o quien sea, y no tiene por qué ser el presidente de los Estados Unidos, puede ser algún otro que se adelante, veremos qué es lo que sucede, pero alguien diga: ok, acá está la información, esto es lo que ha pasado, lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Barber ya lo está mostrando desde el sector privado. Entonces, ojo con eso, porque Barber puede ser muy útil. El que aparezca ahora no es casual y me da la impresión, casi sin temor a equivocarme, de que es un actor principal en todo esto, que no solamente abre el camino para que el gobierno de los Estados Unidos pueda desclasificar un poco más tranquilo, sabiendo que primero fueron
los privados los que descubrieron todo lo que estaba sucediendo, sino que además nuclea y une a las facciones que hace rato están en pugna, en una suerte de pelea por ver si se desclasifica, no se desclasifica, si se dice toda la verdad, no se dice toda la verdad. Bueno, toda la verdad seguramente no la vamos a tener, pero aunque sea un poquito, va a ser confirmado a nivel institucional, aunque primero a nivel privado. Y todo esto va a sumar un montón para que se metan las universidades. ¿Esto es positivo? ¿Es negativo? Depende de dónde lo mires, pero lo vamos a analizar en el otro video que te digo que estoy preparando, que es tremendamente interesante porque sí, realmente puede ser que esté en el lugar y en el momento correcto para apretar ese botón rojo y que salga todo volando por los aires. Veremos qué sucede. Hasta aquí la historia básica de Jake Barber. Si llegaste hasta este momento en el video, escribí en los comentarios huevo con mayúsculas, así yo sé que viste casi prácticamente todo el video. Además nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete al canal, compartí con tus amigos y seguinos en Patreon, que acabamos de lanzar Metaseñales, que es un nuevo podcast con el que estamos armando un proyecto muy importante para este 2025, que es el de los videoblogs de viaje del misterio. O sea, generar cultura del misterio yendo a los lugares, hablando con los testigos, con los protagonistas. Y bueno, todo esto necesita de tu apoyo en Patreon. Así que apoyanos en Patreon también, te dejo el enlace por allí y disfruta del nuevo podcast, que es uno de los beneficios que tenés justamente por colaborar con este proyecto para 2025, que seguramente nos lleve muy cerca de cosas novedosas que están pasando. Mira, no te voy a contar, pero se vienen noticias tremendamente interesantes. Amigos y amigas, espero que les haya gustado este resumen, que les haya gustado este video. Traté de hacerlo lo más comprimido posible porque en serio hay muchísima información. Están todos los compañeros de Barber que salieron a hablar también, que cuentan historias fascinantes que van a estar en otros videos grabados y también en directos y en shorts. Así que presten mucha atención porque me estuve preparando para, digamos que, deglutir toda esta información y tratar de traerles los hechos lo más sencillos posibles, aunque en realidad son bastante complejos. Hay que leer papers, hay que leer archivos desclasificados, hay que repasar buena parte de la historia de todo lo que estamos haciendo y entrevistar también un montón de gente. Así que si les va gustando cómo viene la mano, dejen un like, compartan con sus amigos, díganles, che, mirá, me encontré con este canal que de pronto está contando lo que está pasando, que nadie te lo cuenta en las noticias. Sí, compartí lo que nos hace muy bien y nos vemos en directo mañana. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y esto fue La Señal Live. Larga vida y prosperidad.